concepto de peligro es, veamos de nuevo, situación o característica. ¿Mm? ¿Cuál es la situación ahí? Una mala práctica, un esmerilado incorrecto, una mala direccionamiento del esmerilado, de los remanentes o de las chispas del esmerilado. Esa vendría a ser la situación. ¿También es un peligro? Sí, eso hay que tomar en cuenta. No solamente es el entorno, sino el cómo interactuamos con él. En esta imagen, mucho más clara todavía, incluso podría parecer falsa la imagen, ¿no? Pero no lo es. A ver, Edison, ¿estás presente? Sí, que buenas tardes con todos compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Edison. No ¿Qué podía peligros escucharlo. ves en esa imagen? Bueno, ahí pues está, ahí debería estar esmerilando, debería tener un biombo más alejado en sí esos equipos de oxicorte, ¿no? Las botellas de acetileno, todo El eso. No, otro, en la Var, el siguiente otro. imagen, en la imagen de la derecha. Ah, bueno, igual, la derecha igual, pues o sea, es algo inaudito que lo que está haciendo, pues no puede ser, está cortando con un esmeril, ¿no? Entonces, Ya. no debería ser, debería tener un lugar apropiado para cortar y no exponerse así el que está debajo, el que está poniendo la espalda, sí. Ojo, ojo, está bien, perfecto lo que dices, pero ¿cuál es el peligro? El peligro es pues la máquina mismo, un corte, pues, ¿no? Exacto, la máquina misma. La máquina, ajá. El riesgo ya vendría a ser lo que tú mencionas, el corte, ¿no? Claro. Otro peligro que hay ahí, también, aparte del equipo en sí, ojo, por eso es importante redefinir bien o definir bien los conceptos de peligro y riesgo. Cuando uno ve estas imágenes, efectivamente entendemos de que está mal, ¿sí o no? Está mal la práctica, se está haciendo algo, como tú mismo lo dices, es algo fuera de lo normal, ¿no? Pero, ¿cuál es el peligro en sí? El peligro ahí es la máquina, ¿no? La cortadora de por sí. Eso es una fuente potencial de daño. Sumado a eso, la mala práctica, o sea, la situación, el no utilizar, como tú dices, la mesa correspondiente, ¿no? Eso también es una fuente potencial de daño, ¿sí? Ya ahí más adelante vamos a ver lo que es el riesgo, ¿no? O sea, cada peligro, cada imagen tiene su propio riesgo. Ya vendría a ser otra cosa. Hay que saber diferenciar entre peligros y riesgos, ¿sí? Tenemos una imagen más aquí, a ver, más claro todavía. Otro compañero, a ver, que pueda participar. Coronel, Eddie Coronel. ¿Está presente Eddie Coronel? ¿Me escucha? Ahora sí te copio. Dígame, Eddie, dígame. ¿qué ves en la tercera imagen? ¿Cuál es el peligro? Ojo, el peligro. Solo te estoy preguntando el peligro. ¿Qué peligros ves Eh, ahí? Sería, ¿no? Las líneas eléctricas que están ahí, el El cable, cableado eléctrico, muy bien. Y si hablamos de situación, que está arriba, ¿no? la, la que, la persona, Claro, ¿no? Porque está subido sin protección, nada, ¿no? La caída que puede tener, ¿no? La altura. ya hay trabajo en altura. Ah, también hay un trabajo en altura de por medio, una altura, ¿no? Aparte de los cables, ¿no? La fuente eléctrica, el cableado, es el peligro, ¿no? Sí, Ya vamos a ver ahorita de lo que es el riesgo. Viendo las tres imágenes, acá aclarando una cosa, y les voy a hacer una pregunta y quiero que todo el grupo me responda, pero ya en el chat nomás, si sí o no, y al final vamos a ver la respuesta como un consenso. Viendo las tres imágenes, que ustedes mismos los han identificado, los tres compañeros que han participado, al margen de, aparte de lo que es digamos, el oxicorte, la máquina del esmerilado o el cableado eléctrico, que son las fuentes potenciales de daño, también vemos el comportamiento, la mala práctica, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿la persona es un peligro? ¿La persona como tal, el trabajador, es un peligro? Eso por favor vayan pensándolo y al final la última diapositiva van a dar su respuesta. Vamos a ver si la persona humana, el trabajador también es un peligro o no es un peligro. ¿Ah, señores? A ver un momentito, nadie se ha abierto esto aquí.
Tipos de peligros. Peligro clase A. ¿A qué se refiere? Condición o práctica con probabilidad de causar, ojo acá, eso tiene que ver más con la consecuencia. El tipo de peligro tipo A o clase A es el peligro con condición o práctica con probabilidad de causar invalidez permanente, ¿sí? Invalidez permanente. También hemos escuchado muchas veces ese término cuando hablamos de lesiones, ¿no? Invalidez permanente. ¿Qué significa invalidez permanente? O sea, por ejemplo, que has perdido una mano, has perdido una pierna, está una parte de tus miembros inutilizados permanentemente. O también la pérdida de la vida o parte del cuerpo. Y o pérdida extensa, en este caso de las infraestructuras, materiales, o pérdida extensa del proceso, y o daño medioambiental significativo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué clase de peligros pueden ser eso? Cables eléctricos expuestos. ¿Por qué? Porque obviamente si alguien se expone a un cable eléctrico expuesto, lo más probable es que ocurra una lesión grave o una fatalidad. Un peldaño roto, una caída de una escalera, obviamente la consecuencia, lo más probable es una lesión grave, incluso la muerte. Materiales mal apilados, también aplastamiento, superficies de pisos resbalosos, ¿sí? Aunque todo eso también puede ser relativo. Alguien puede morir por resbalarse en un piso llano y otro puede sobrevivir ante un cable eléctrico, ¿no? Pero básicamente hay peligros que sí son evidentes que las consecuencias pueden ser graves como una fatalidad o una invalidez permanente. Por eso son solamente ejemplos. Pero que quede claro lo que es el concepto de peligro tipo clase A, ¿no? Es aquel que genera o causa una invalidez permanente. Si hablamos de un peligro tipo B o clase B, condición o práctica con probabilidad de causar lesión seria o enfermedad, pero invalidez temporal. ¿Qué quiere decir temporal? Que con el tiempo ya te o recuperas la funcionalidad de esa mano, de esa pierna o de ese órgano que se ha dañado al momento de ocurrir el accidente. También tiene que ver con daños materiales o pérdidas de proceso y o daño medioambiental, que es disociador, pero menos severo que un peligro clase A. Por ejemplo, ¿no? Los peligros ergonómicos, los que se ven a largo tiempo, ¿no? Las lumbalgias, levantamientos incorrectos de cargas, derrames de aguas calientes, derrame de aceite en un piso, ¿no? Alguien se puede resbalar, puede generar una lesión que tal vez no sea temporal, permanente, ¿no? Una invalidez simplemente temporal. Peligros tipo C, condición o práctica con probabilidad de causar lesiones menores, no inhabilitantes, enfermedad o daños materiales no disociadores, pérdida de proceso o daño medioambiental menor. Por ejemplo, un borde filoso en superficie de metal. Obviamente nadie se va a morir por un corte en la mano, tal vez, ¿no? Descarga eléctrica, pero con un EPP, con la ropa adecuada. Un carpintero que se observa manipulando madera en bruto sin usar guantes. Recuerden que también el peligro, como dijimos, es una situación, ¿no? Una mala práctica. Clasificación de los peligros. Tenemos peligros naturales. Ahí vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo de cada uno nada más. Peligros naturales, peligros físicos, peligros químicos, peligros mecánicos, peligros biológicos, peligros ambientales, peligros eléctricos y peligros psicológicos. Atentos a sus audios, señores. Ahí escucho ahí que se está colando un audio nuevamente. ¿Mm? Peligros naturales. A ver, aprovechando entonces. ¿Quién estaba ahí? Juan Mamani Vilca. Juan Ingeniero, Mamani, lo escucho, ingeniero. ¿qué tal? Ya que quieres intervenir, te pregunto. Ejemplos, a ver, peligros naturales. ¿Cuáles crees? Puede ser, por ejemplo, Y ahora estamos en temporada, claro, por eso puede ser por lo que es ejemplo. las tormentas, Ajá, por tormentas ejemplo, ¿no? eléctricas. La tormenta, ¿no? La presencia de tormenta, ¿no? Un peligro natural. Peligros físicos, ¿a qué te suena? ¿Estás? Sí, pero ahorita no recuerdo más o menos El físicos. ruido, el polvo, Allá, ruido, polvo, ¿te acuerdas, no? las vibraciones, todo ese tema. Ajá, exacto, esos son los peligros Vaya, físicos. Peligros químicos, más fácil. y, los productos, por ejemplo, químicos pueden ser lo que es Ajá, la pintura, ya.
En Cerro Verde, por ejemplo, tenemos el Nash, ¿no? Claro, Mecánicos, peligros mecánicos. Mm, lo que es el previo de la planta, pues lo que es por ejemplo, los equipos, equipos en movimiento. ajá, correcto, ¿no? Biológicos, también, antes no estaba mucho en boga, pero ahora sí, peligros biológicos. Claro, ahorita el COVID, ¿no? El COVID, muy bien. Peligros ambientales. Acá hay una imagen todavía acá abajito, del planeta Tierra. Ah, ya, Peligros lo que es la ambientales o contaminación. medioambientales. La Lo que es la contaminación, ¿no? Y cuando contaminación. hablamos de contaminación estamos hablando de eh, aspectos ambientales que están por encima de los límites máximos permisivos, ¿no? Peligros eléctricos, obviamente, la electricidad misma, y peligros psicológicos, Puede ¿con qué ser lo lo que es relacionamos eso? el psicológico, es lo que puede ser una persona, ¿no? Cómo esté anímicamente, ¿no? Puede ser, Perfecto, ¿no? Lo que relacionamos con estar listos para trabajar física y claro, mentalmente, ¿no? Si una persona no está mentalmente, por ejemplo, ¿no? Un familiar fallecido recientemente, obviamente no va a estar en las condiciones psicológicas aptas para el trabajo, ¿no? Y eso es también una fuente, por eso relacionámoslo siempre con el concepto, es una fuente potencial de daño. Todo aquello que sea una fuente potencial de daño es un peligro. Todo aquello que sea una situación o característica con potencialidad de generar daño es un peligro, ¿sí? claro. Gracias. Avancemos en esto, a ver. Riesgo. Vamos a la contraparte de lo que es el peligro, el riesgo. De acuerdo a las OSAS, es la combinación, ojo también acá los distintos conceptos, es la combinación de la probabilidad y consecuencia. ¿De qué? De la ocurrencia de un evento peligroso. De acuerdo al decreto Supremo 05, es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a la persona, equipos y ambiente también. De acuerdo al decreto supremo 024, es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y ambiente. Lo mismo que el anterior. Y recordando lo que era el decreto supremo 055, es la combinación de probabilidad y severidad. Ya estamos ahí, ahí está hablando también, haciendo alusión a la consecuencia o la gravedad del daño, ¿no? Combinación de probabilidad y severidad, Ya severidad está en basada en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o la daño a las capacitación. personas, equipos o a los procesos y al ambiente de trabajo. Atentos a sus audios. El que tiene audio encendido es porque quiere participar. A ver. Ah, se me escapó. Ahí está uno. Otra vuelta, Juan. Vilca, Juan Vilca, Juan Mamani Vilca. ¿Estás? Sí, que va a disculpar, sí, estoy justo ahorita, también ingresé recién y a Ya, disculpa de paso que sí, no hay problema. Mientras participes, no hay problema. ya, ok, sí. A ver, Juan, ya que estás ahí, de esas imágenes, riesgos. Aunque ya lo menciona, ¿no? Mm, Pero a ver, en la primera ahí imagen, está ¿cuál caído es al el mismo riesgo ahí? nivel, Ajá. el mismo nivel, caída de altura, colisión entre vehículos, el riesgo, ¿no? Ojo, lo podemos relacionar el riesgo como la consecuencia, ¿sí o no? En las imágenes Claro, anteriores, cuando vimos el peligro y vimos los cables en el piso, el peligro era el cable. Perfecto. Y el riesgo, caída al mismo nivel, lo que comúnmente llamamos el tropiezo, ¿no? Si hay un desnivel, caídas en altura o a desnivel. En este caso, la imagen de los vehículos que han chocado, los peligros vendrían a ser justamente el vehículo, los vehículos circulando en las vías. Eso vendría a ser el peligro. ¿Y cuál vendría a ser la consecuencia o la posible consecuencia o lo que el que se materialice ese peligro es la colisión de vehículos? ¿Sí? Claro. Otro ejemplo podría ser el aplastamiento, si es que hablamos de cargas suspendidas. El peligro vendría a ser una carga suspendida, la consecuencia, el aplastamiento. La descarga eléctrica también es un riesgo. El peligro vendría a ser la fuente, en este caso, según la imagen, un microondas. Y en la última imagen o en la tercera imagen vemos, por ejemplo, al planeta Tierra rodeado de fuentes de ruido, de generación de ruido. El peligro vendría a ser todas esas fuentes generadoras de ruido.
y la consecuencia o el riesgo vendrían a ser las afecciones auditivas. En resumen, entonces, ¿qué es riesgo? Es la probabilidad, ojo, diferenciemos, como les digo, peligro de riesgo. Acá ahora estamos hablando de probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños. ¿A quién? Al igual que el peligro, a la persona, al equipo, al proceso también y al medio ambiente. ¿Sí? Entonces, riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a la persona, equipos y ambiente. ¿Sí? Vamos a hablar ahora del riesgo puro, o sea, ya vamos entrando más a lo que es el I+C en sí, y acá lo dice bien claro, riesgo puro es el riesgo evaluado sin considerar la aplicación de medidas de control sobre este. ¿Sí? Sin considerar, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la imagen de la izquierda que vemos, obviamente es un trabajo de construcción, están utilizando un andamio, ¿sí? ¿Cuáles son los peligros? Por eso hay que saber diferenciar el peligro del riesgo. Si hablamos de peligro ahí, ¿cuál es el peligro? El trabajo en altura o el trabajo al distinto nivel, ¿no? ¿Cuál es vendría a ser el riesgo? Obviamente la caída a distinto nivel. Pero si hablamos del riesgo puro, que es lo que se evalúa como lo menciona en el concepto, sin considerar la aplicación de medidas de control. Y si hablamos de que un riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice, o sea, probabilidad, pregunto, ¿qué tan probable es en la primera imagen donde están haciendo trabajo en andamio? ¿Qué tan probable es que ese trabajador de polo naranja, digamos, porque hay como dos trabajadores distintos, pero qué probabilidad hay del trabajador de polo naranja de que se caiga? Ese vendría a ser el análisis, el enfoque del análisis para evaluar el riesgo. ¿Qué tan probable es, así como está trabajando, que se caiga y se genere un daño o una lesión grave o la muerte? ¿Qué tan probable es? Según la imagen, como se ve ahí analizando, no tiene arnés, no tiene ningún EPP, no tiene casco que lo proteja si es que hubiese alguna caída. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no solamente caiga, sino que se genere una lesión grave? Es alta. Ese vendría a ser el riesgo puro, sin ninguna medida de control. ¿Sí? ¿Se puede trabajar con riesgo puro? De ninguna manera. Sin ningún tipo de control no es aceptable realizar ningún tipo de trabajo. De ahí la importancia y la generación de esta herramienta que es el I+C. ¿Para qué? Para poder obtener el riesgo residual, no el riesgo puro. No trabajamos con riesgo puro. Como ven, el riesgo de por sí no desaparece. Ahí vamos a ver lo que es la jerarquía de controles. ¿Y por qué no desaparece? Porque justamente existe una jerarquía de controles el cual aplicamos. Pero, como les repito, con el riesgo puro inicial no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque no se consideran las medidas de control en ese instante. Una vez identificado el riesgo, aplicadas las medidas de control, se genera un riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? El riesgo residual es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las medidas de seguridad. Por ejemplo, el ruido y el polvo permanecen después de haber instalado sistemas o pruebas de sonido y el equipo de extracción de polvo son ejemplos de riesgos residuales. Debemos tratarlos con la entrega de equipos o equipos de protección personal. Por ejemplo, no las imágenes que vemos. Cuando tú usas unas orejeras para reducir, ojo, para reducir el ruido, eso es lo que hacen, simplemente reducen, pero no lo bloquean al 100% el ruido, ¿no? Si no, quedaríamos completamente sordos. Cuando tú utilizas un respirador, una mascarilla, estás reduciendo simplemente el grado de exposición al polvo, a los gases que hubiesen, pero no lo estás desapareciendo del todo. Entonces, riesgo residual es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las medidas de seguridad. Acá una diferencia muy importante en lo que es peligro de riesgo. El peligro, señores, el peligro tú lo identificas. Sin embargo, el riesgo tú lo evalúas. ¿Y para qué lo evaluamos? Como ya lo he mencionado, para aplicar medidas de control.
Otro ejemplo de peligros. Por ejemplo, el ruido superior a 85 decibeles ya es un peligro de por sí. Y si hablamos que es sin usar EPPs, estamos hablando de riesgo. Sin usar el EPP estaríamos evaluando un riesgo puro. ¿Cuál es ese riesgo? La exposición al ruido. Y las consecuencias, la hipoacusia, o en este caso lo que es la sordera en general, ¿no? Otro ejemplo, la sobreexposición a las vibraciones, ¿no? ¿Qué enfermedad puede ocasionar eso? ¿Cuál es la consecuencia? Enfermedades osteomusculares. Cuando hay un exceso de vibración en los equipos, eso genera internamente un daño a nuestros huesos, a nuestros músculos, ¿no? Una sobreexposición. Sin ninguna medida de control nos estamos exponiendo a un riesgo puro. En estas imágenes, ¿qué vemos, por ejemplo? Como ya lo había mencionado su compañero anteriormente, ¿vemos una fuente potencial de daño? Sí, en este caso la tormenta, la generación de rayos, es una fuente potencial de daño. Por lo tanto, es un peligro, ¿no? ¿Cuál podría ser la consecuencia? O el riesgo, la electrocución, la muerte, o podría, en el menor de los casos, una lesión grave. Igualmente, como vemos en esta imagen. Nuevamente, a ver, vamos a pedir el apoyo de ustedes. César Camacho, ¿está presente? Presente. César, ¿qué tal? Buenas tardes. César, ¿qué riesgos ves en esa imagen? El riesgo de corte, porque el de corte en la cara, por lo que el esmeril no tiene su guarda. Ya, puede saltar la cuchilla, ¿no? Perfecto. Sí, no está con el disco adecuado también. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otros riesgos hay? Podría, a ver, Creo que ese es un cable eléctrico, lo que está ahí cerca al pie del trabajador. sí, también. Puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo hay? De electrocución. Electrocución, ojo, sí está bien, perfecto, riesgo. Pues si hablamos de peligro, diríamos que el peligro sería el cable eléctrico, ¿no? Ajá, Si proyección de hablamos partículas. la proyección de partículas, pero más puntualmente, o sea, ¿cuál es el riesgo? Ah, ¿Tiene partículas, cuál es el riesgo? eh, O la consecuencia, que es lo mismo. ¿Qué sería ¿Y qué tan probable es? la partícula que, ¿no? Que ingresaría a los ojos, ¿no? Eso, una lesión ocular, ¿no? Ajá, una lesión ocular. ¿Y Sí. por qué, analizando así como riesgo puro, sin ninguna medida de control? ¿Por qué? Porque no está usando EPP, no está usando gafas, no está usando careta, no se está utilizando la guarda, como tú mencionas, en el esmeril. ¿Qué más puede estar ahí? Está trabajando cerca a otra persona, ¿no? O sea, hay un montón de, sumado a los peligros que hay, que en este caso el cable y la máquina son la fuente potencial de daño, están las consecuencias y más la mala práctica, se puede materializar lo que es un daño a los ojos, una electrocución, un corte profundo, ¿no? Una lesión grave, incluso hasta la muerte, ¿sí? Por eso, como les repito, hay que saber diferenciar entre peligro, riesgo y riesgo puro y riesgo residual. En este caso, el trabajador está trabajando prácticamente con el riesgo puro. ¿Hay exposición? ¿Hay una posible exposición a los ojos? Sí, y trabaja de esa manera. No aplica ninguna medida de control, no reduce el riesgo. ¿Para qué? Para trabajar con el riesgo residual. Y eso estamos diciendo que no es aceptable. Hay que trabajar siempre con el riesgo residual. Ronald, ya se está cumpliendo el tiempo de la reunión. ¿Ya? Voy a crear una nueva sala para que todos los Ya, compañeros perfecto. se unan. Los que faltan poner su asistencia, pónganla en este momento para ya registrar la asistencia. Ya, gracias, Carlos. Correcto. A ver, por favor, termine de registrarse y salimos de la sala.